Gracias. Buenas tardes a todos y a todas quienes están listos aquí para tomar la clase del día de hoy. Agradezco mucho la invitación de Justicia, Tributo y Equidad por considerarnos y darnos la oportunidad de compartir un poco de lo que hemos ido aprendiendo, desarrollando y sobre todo practicando, que lo más importante es que lo que se enseña se practique, se viva, y creo que eso es un tema fundamental para el tema del litigio penal. Bueno, no quisiera dar tanta introducción, me gustaría que pudiéramos entrar de lleno a lo que hoy quiero compartir con todos ustedes, que es el tema relativo a la metodología para la construcción de un correcto interrogatorio y de un correcto contrainterrogatorio. Voy a pasar sobre algunos temas antes de entrar al tema del interrogatorio, antes de la metodología, antes de la metodología para el contraexamen. Voy a entrar también respecto a algunos temas previos, y si tienen alguna duda, con toda confianza pueden ir interrumpiendo. La dinámica va a ser así, interactuando en tiempo real. Insisto, si quieren interrumpir, preguntar algo, lo pueden hacer, sobre todo temas relativos a lo que vamos a platicar. Les quiero pedir que puedan prender sus cámaras todos los que se pueda, porque de por sí es complicado la dinámica en línea, la interacción. Pues es más difícil no verlos, y es como que hablarle a la pared y no está bien, ¿verdad? Tampoco. Y también por respeto a todos los que estamos aquí conectados. Entiendo que habrá uno que otro que no pueda, pero los más que puedan prender sus cámaras se los agradezco muchísimo para estar en condiciones de tener una clase más fluida. ¿Está bien? Bueno, pues buenas noches y vamos a arrancar. Lo primero que quiero yo compartir con todos ustedes es un poco acerca de la teoría de los hechos. Siempre me gusta iniciar con la teoría de los hechos cuando hablo de interrogatorio y contrainterrogatorio, porque me parece que conocer un poco acerca de la correcta determinación de los hechos es fundamental para poder construir, digamos, no solo una hipótesis, sino también construir la correcta producción probatoria. No olvidemos que vamos al proceso con hipótesis fácticas. Cada cual de las partes trae una hipótesis que probar. Algunos teóricos le llaman teoría del caso. Hay quienes pues no somos muy afín a decirle: "Ah, es la gran teoría del caso", porque al final de cuentas es una hipótesis lo que proponemos, y la hipótesis es la que permea en el proceso, y claro que estamos comprometidos, digamos, a sostenerla. Pero no solamente es la construcción de la hipótesis, porque puedes tener una hipótesis ya construida, puedes tener una teoría del caso ya construida, pero resulta que esa hipótesis no puede ser producida correctamente porque falta metodología para la correcta producción probatoria. Y eso se convierte en un gran problema. Es decir, si nosotros de pronto tenemos una gran hipótesis, tenemos una gran estrategia, pero no tenemos la correcta producción probatoria, muy probablemente vamos a batallar y a fracasar en algún determinado momento para que esta hipótesis pueda ser plausible con respecto a la hipótesis de mi contraparte. Dicho esto, quiero arrancar entonces un poco con la teoría de los hechos. ¿Está bien? Y al respecto quisiera hablarles de la teoría de los hechos desde el punto de vista del del gran señor Michele Tarufo. Michele Tarufo es un filósofo del derecho increíble, tiene una trayectoria increíble. Si pudiera yo recomendar un libro de él, yo recomiendo siempre La prueba de los hechos. Este libro, La prueba de los hechos, es un libro que habla justo acerca de lo que son los hechos. Y Michele Tarufo habla acerca sobre si el hecho llega a juicio. Bueno, no hace esta aseveración como tal, pero siempre en clase yo pongo esta dinámica y cuestiono: señores, ¿el hecho llega a juicio? Y siempre pretendo que me respondan.
Y pues esta clase no es tan larga, no vamos a durar mucho tiempo en esta clase, entonces yo voy respondiendo todo para no tardarnos tanto, ¿está bien? Bueno, respondiendo a esta dinámica, yo les diría que el hecho no llega a juicio. Lo que llega a juicio son afirmaciones de hecho, afirmaciones de un hecho. No sé si la administradora de la reunión, licenciada, me pudiera habilitar para que otros pudieran compartir pantalla, por favorcito, para que pueda desde mi iPad hacer algunas anotaciones. Si es que es posible, porque en compartir no me permite compartir pantalla. Bueno, en lo que me habilitan en la posibilidad de compartir pantalla, em, les decía, a juicio, nosotros regularmente pensamos y decimos así como de que el hecho llega a juicio y siempre creemos que esta aseveración de que lo que llega al juicio es el hecho, pero esto es una aseveración que se tilda incorrecta. Y es incorrecto pensar que el hecho llega a juicio porque el hecho ya pasó, el hecho ya sucedió. Y entonces, si el hecho ya acaeció, si el hecho ya sucedió, ¿qué es lo que llega a juicio? Bueno, lo que llega al juicio en un proceso penal no es el hecho acontecido, sino más bien afirmaciones de ese hecho, una afirmación fáctica de ese hecho, la afirmación de que pasó algo, de tal manera que cuando la fiscalía llega y genera una imputación en la audiencia inicial, lo que imputan, dicen siempre, es el hecho, pero el hecho, como acabo de decir, ya sucedió. Por consiguiente, no hay manera de que el hecho materializado, lo que sucedió en el mundo real, pueda llegar al proceso, insisto, porque ha sucedido ya. Y bajo el esquema de que el hecho no puede llegar a juicio virtud de que ya aconteció, lo que llegan entonces al juicio son afirmaciones de ese hecho. Ese hecho se afirma a través de afirmaciones fácticas. Entonces, señores, lo que vamos a llegar a construir al proceso o al juicio son afirmaciones de un hecho, son enunciados fácticos. Para efectos de esta clase, le vamos a llamar, y perdón, espero no confundirlos, pero para efectos de esta clase, sí vamos a tocar un poco acerca, vamos a hablar un poco acerca del hecho respecto a estas circunstancias de tiempo, modo y lugar que el Código Nacional establece que se debe de generar a la hora de imputar un hecho. ¿Está bien? Entonces, sobre esa base, hablaremos de las circunstancias de tiempo, modo y lugar. De pronto le diré hecho si se me llega a salir, pero quiero que quede muy clara la distinción de que el hecho ya no es parte del proceso, bueno, más bien, no debería pertenecer al proceso, virtud de que ya aconteció, ya sucedió. Solo llegan las afirmaciones. Entonces, bajo este escenario, ay, no me han habilitado. Licenciada encargada o encargado, necesito que me habiliten, por favor. Ah, bueno, ya lo habilité yo. Ya pude. Gracias. Eh, entonces, listo, aquí continúo. Bueno, si decimos que el hecho no llega a juicio y lo que llega a juicio son afirmaciones de un hecho, ¿qué tendríamos que considerar para poder construir una hipótesis? Bueno, lo que tendríamos que considerar es el concepto de verdad, porque el fin institucional de la prueba es el descubrimiento de la verdad. Y con la acepción de descubrimiento de la verdad tiene que ver con que, justo con el hecho, pero tiene que ver con que solamente puede existir una verdad. No pueden existir dos verdades, no puede existir una verdad formal y una verdad material, una verdad jurídica, una verdad histórica. Debemos de abandonar este concepto de pensar que hay dos verdades, lo que realmente pasó y lo que en el juicio se prueba, porque el concepto de verdad solamente permite
describirlo desde una sola óptica. ¿Desde qué óptica? Desde la óptica de la única verdad que puede existir, porque solamente hay una verdad. Al respecto, Aristóteles decía que el concepto de verdad es un concepto de verdad relativo a que la verdad es el nivel más alto de la realidad. Así lo concebía, digamos, Aristóteles, pero me gusta mucho que el profesor Daniel González Lagier habla de la verdad y dice que la verdad es la coincidencia que existe entre un enunciado que describe un acontecimiento y el acontecimiento en sí mismo. Voy a volver a decirlo. La verdad es la coincidencia que existe entre la descripción de un enunciado que revela un acontecimiento y el acontecimiento en sí mismo. ¿Y por qué tenemos esta acepción, señores? ¿Por qué hablar de la verdad? ¿Por qué? Por algo muy sencillo, porque a lo que vamos al proceso es a descubrir la verdad. Digamos que es uno de los fines del proceso, el descubrimiento de la verdad, pero no solo del proceso, sino el fin institucional de la prueba, incluso el fin epistémico de la prueba también es el descubrimiento de la verdad. ¿Ok? Bajo este escenario del descubrimiento de la verdad, y si a lo que vamos al proceso es a descubrir la verdad, entonces tenemos que pensar forzosamente en que tenemos que averiguar la verdad en el nivel más alto posible, porque es importante establecer que no hay manera, y esto quiero dejarlo muy claro, no hay manera de alcanzar certezas absolutas en un proceso. En el proceso no podemos ir a alcanzar una certeza absoluta de lo que sucedió. Al proceso vamos naturalmente para procurar alcanzar un cierto grado de verdad, pero el concepto de verdad entonces lo vamos a asociar derivado de esto al concepto de verdad por correspondencia. Por ahí tenía la mano alzada una persona. Puede ser ahorita el uso de la voz. Un minuto, nada más termino la idea. En ese sentido, vamos a tratar de entender este concepto de verdad, verdad por correspondencia. Y el mejor ejemplo que siempre se pone para hablar de la verdad por correspondencia es el ejemplo donde dicen que la nieve es blanca, sí y solo sí, la nieve es blanca. En otras palabras, la afirmación, la nieve es blanca, será verdad, sí y solo sí, en el mundo real, la nieve es blanca. Lo que existe en el mundo real corresponde con lo que se afirma. En ese sentido, diríamos que en un proceso, cuando afirmamos fácticamente algo, esa afirmación fáctica se vuelve verdad cuando corresponde con lo que se produce en juicio a través justamente de los elementos probatorios. Bueno, esta es una introducción que siempre tengo que decirla, no puedo saltarme esta introducción para hablar acerca de la correcta producción probatoria. Toma mucho tiempo, son temas que toman mucho tiempo y que yo creo que valdría la pena abordarlos en otra clase, pero por lo menos ya quiero darles esta aproximación de que si vamos al proceso a procurar descubrir la verdad y si la verdad es verdad por correspondencia, entonces nuestra producción probatoria, nuestros mecanismos de producción probatoria tienen que ser lo más impecables posibles. Los mecanismos para producir prueba, justo el interrogatorio, y los mecanismos que también sirven para producir prueba, como lo es el contrainterrogatorio o para controvertir la prueba, nos van a permitir justamente esto que les digo, que es ser impecables en la producción de la prueba. Si somos más impecables en la producción de la prueba, lo más probable es que podamos acercarnos lo mejor que se pueda a la verdad. Y ojo, ¿por qué no podemos alcanzar certezas absolutas? Porque el hecho ya sucedió una vez y es imposible reproducirlo una segunda vez. O sea, no hay manera. Y además tenemos nosotros en nuestros sistemas de derecho lo que conocemos como prohibiciones probatorias. Y las prohibiciones probatorias justamente
son prohibiciones expresas que la legislación prevé con respecto a que ciertas pruebas no se consideren siempre y cuando cumplan con algunas cuestiones relativas a obtención ilegal o a obtención ilícita de estos medios de prueba, como lo es, por ejemplo, la prueba ilícita. Tú te metes a un inmueble sin autorización judicial, sin alguna orden de cateo, y sobre esa base estaríamos en condiciones, digámoslo así, de que podamos plantear un espectro de nulidad. ¿Derivado de qué? Derivado de que la obtención de la evidencia fue violentando el derecho humano a la inviolabilidad del domicilio. Y sobre esa base tendría que declararse nulo, de acuerdo a la teoría del fruto del árbol envenenado, porque la obtención fue ilícita violentando un derecho fundamental. ¿Ok? Esas prohibiciones probatorias, pues naturalmente inhiben la posibilidad incluso de descubrir la verdad. ¿Ok? Pero bueno, son márgenes que existen dentro del proceso y que bueno, hay que considerarlos y hay que tenerlos también precisos. Muy bien. Ahora, con respecto al tema de la verdad, eso es lo que quisiera comentar. Luego tenemos un poco acerca de los hechos y las proposiciones fácticas. Bueno, el hecho más bien. Yo les decía que de pronto nosotros llegamos al proceso y nos dice la fiscalía, yo tengo un hecho y este hecho es un hecho que tiene, no sé, 15 proposiciones fácticas. Bueno, lo que tenemos que aprender a hacer, eh, lo que tenemos que aprender a hacer es a separar las proposiciones fácticas. Y me voy a permitir aquí compartir pantalla porque no me deja grabar, más bien anotar en la que viene ahí. Muy bien. Tenía la tablita que dice hecho y que dice proposiciones fácticas. Hecho y que dice proposiciones fácticas. ¿Ok? Bueno, el hecho es todo lo que se describe, las circunstancias, tiempo, modo y lugar, y las proposiciones fácticas son extracciones del hecho. ¿Ok? Ahorita se los voy a explicar más a fondo, pero el hecho es un todo, digámoslo así, que eso es lo que imputan, y las proposiciones fácticas solamente van a ser, justo como su nombre lo dice, proposiciones de ese hecho, afirmaciones de ese hecho, enunciados de ese hecho. Entonces, esos los vamos a ir poniendo para acá. Y ahorita que hablemos de la metodología para el interrogatorio, lo vamos a entender más claro, ¿ok? Nada más lo pongo ahorita como a manera de explicación, ¿ok? Bueno, dicho esto, hay que partir para poder entrar un poquito acerca de la teoría del interrogatorio. Toda investigación penal, señores, ustedes lo deben de tener claro, descansa sobre actos que se plasman en actas. Por eso siempre he sostenido que el acta de cateo, el acta de entrevista, el acta de inspección hacen vivo al acto de lo que sucedió. Es decir, el acta hace vivo al acto. Todo lo que se plasma en un acta se supone que es lo que pasó en el acto jurídico. ¿Ok? Por eso la ley prevé ciertos requisitos, digámoslo así, que deben de ser esenciales para poder hacer válido el acto jurídico, ¿verdad? Y esto naturalmente dota también de seguridad jurídica a los intervinientes para que puedan también a su vez tener una investigación segura. Bajo este escenario, es importante establecer que si las actas de entrevista o los actos, perdón, las actas de cateo, las actas de inspección están por escrito, eso que se escribió debe de coincidir con lo que pasó en el mundo real. ¿Por qué? Porque de pronto ponen en el acta una cosa y cuando llegan a la audiencia de juicio dicen otra cosa. No sé si les ha pasado o han escuchado que llega un testigo y dice, yo vi que la persona salió de su casa, se subió a su coche, condujo hacia la farmacia y cuando llegó a la esquina de su casa, que está la farmacia, se bajó y disparó. Así lo dice en la audiencia.
pero de pronto en el acta de entrevista solamente dice que vio cuando se bajó del coche y disparó en la farmacia, pero todo lo anterior de que salió de su casa, de que se subió al coche y de que caminó, perdón, de que avanzó hacia la farmacia, no lo había dicho. Entonces, ya eso ya dista de lo que de origen se había obtenido de información y violenta el principio de contradicción en su vertiente de conocer la prueba, porque la prueba se tiene que conocer de acuerdo a lo que establece el artículo 6 del Código Nacional. Hay tres vertientes del principio de contradicción: conocer, confrontar y controvertir la prueba. Pero si yo, como defensor o como fiscal o como asesor jurídico, estoy escuchando que la prueba dice una cosa diferente de lo que se plasmó en el acta de entrevista, eso contraviene el principio de contradicción en su vertiente de conocer la prueba, porque yo tuve que haber conocido lo que el testigo viene a decir al juicio, que no lo dijo en su acta de entrevista, ya no lo conocí en su momento, ya no me pude defender de eso en su momento y por consiguiente ahora tengo un gran problema porque, bueno, lo tengo que evidenciar. Y ahí es donde viene este tema de las técnicas de litigación, de aprender a evidenciar estas contradicciones por omisión, por ejemplo. Bueno, en nuestro sistema, el Código Nacional hace una distinción, digamos, entre el dato de prueba, el medio de prueba y el tema relativo a la prueba. Y al respecto, hay una ejecutoria que yo recomiendo que lean para que puedan entender estos temas. Es el amparo en revisión penal 257 del 2023 del primer tribunal colegiado del Centro Auxiliar de la Segunda Región de Cholula, Puebla. Es una gran ejecutoria. Es 257 del 2023, amparo en revisión penal. Es una gran ejecutoria. Aquí vamos a platicar. Esta ejecutoria en esencia habla del estándar de prueba, pero antes de platicar del estándar de prueba, habla acerca del dato de prueba, del medio de prueba, de la prueba. Y es una manera fenomenal para poder explicar lo que es el dato, el medio y la prueba. Como no es objeto de la clase, no me voy a adentrar a esos temas, solamente quisiera decir que para efectos de esta clase vamos a hablar del término prueba desde su óptica polisémico, ¿ok? Es decir, si la prueba tiene muchas acepciones, si el término prueba se puede utilizar de muchas maneras, vamos nosotros a utilizarlo de manera genérica, o sea, de manera general. Vamos a hablar de evidencia, vamos a hablar de prueba, pero sin hacer distinción entre dato, medio y prueba. ¿Está bien? Solo para efectos, digamos, de esta clase. Ahora bien, dicho también esto, quisiera que pudiéramos considerar que de acuerdo a lo que establece el Código Nacional, el término prueba justo funciona para poder producir información útil y que esta información útil pueda naturalmente ser considerada al momento de la toma de decisión judicial. ¿Ok? Al momento de la decisión judicial. Y es por eso que quiero que noten esto que voy a proyectar a continuación, y aquí es donde ya empezamos a caer un poquito más en materia. El interrogatorio, señores, y el contraexamen no son prueba. Lo que son es mecanismos para poder producir o incorporar evidencia. Y esto es importante porque si la finalidad del proceso es el descubrimiento de la verdad, es importante que apliquemos estos mecanismos, que es el interrogatorio, el contrainterrogatorio, las técnicas de litigación, que los apliquemos de forma correcta, porque si lo aplicamos de manera correcta es más probable que logremos el éxito en el proceso. Eh, y lo que sí se valora es la prueba, ¿ok? Digo, las técnicas no son susceptibles de valoración. El interrogatorio no se valora, se controla. Si se hace mal un interrogatorio, se controla, se explica, se dice, oiga, lo está haciendo mal, esas preguntas están prohibidas, estas otras preguntas también están prohibidas, esto sí es permitido, pero el contrainterrogatorio o el interrogatorio no es objeto de valoración, es objeto de controlar, pero no de que se valore. Lo que se valora es la prueba. Y al respecto, habrá que recordar cuáles son los momentos de la actividad probatoria.
Un primer momento es el momento de la conformación de los elementos de juicio. Y aquí vamos a recordar un poco la teoría general del proceso cuando nos hablaban del ofrecimiento, de la admisión y el desahogo. El primer momento, de acuerdo a lo que establece el profesor Jordi Ferrer, es el momento de la conformación de los elementos de juicio, el momento de conformar la prueba, que es cuando la prueba se produce en el juicio. Pensando que estamos en la etapa de juicio oral y que en el juicio la prueba se está desahogando, la prueba se está produciendo, esto de la producción probatoria forma parte del primer momento de la actividad probatoria. Cuando la prueba se produce en el juicio, cuando se desahoga el testigo, cuando se desahoga el perito, cuando la prueba documental se desahoga o cuando la prueba material se incorpora, es el momento en donde estamos en presencia de la conformación de la prueba. Esto no lo digo yo, lo propone el profesor Jordi Ferrer en toda la literatura que él ha escrito, pero particularmente en el Manual de Razonamiento Probatorio que es editado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Ok? Ahora, el segundo momento de la actividad probatoria es el momento de la valoración de esta prueba. La prueba, como dije, se valora. Y si la prueba, señores, se valora, tenemos que entender cómo se tiene que valorar o bajo qué espectro va a caminar la valoración de la prueba. Y allí es también importante entender que tenemos nosotros un sistema de valoración libre. ¿Cuáles son los sistemas que por lo menos tenemos presentes para este momento con respecto a la valoración de la prueba? Bueno, tenemos un sistema tasado, por ejemplo, que es este sistema que ya establece un valor determinado de acuerdo a la legislación de cada prueba. El sistema de valoración de corte tasado lo que establece es de que la prueba ya tiene un valor de facto porque la ley así lo presupone. El segundo sistema de valoración es, por ejemplo, el sistema de íntima convicción. El caso más claro es el sistema anglosajón, el sistema gringo, donde en Estados Unidos son los jurados los que toman, digamos, una decisión de acuerdo a la íntima convicción. Es decir, a lo que se convencen de lo producido en juicio. Si en el juicio se produce información suficiente y esta información es tan vasta o tan suficiente para poder convencer al jurado de que pasó así o no pasó así, bueno, es que en este escenario funciona el sistema de íntima convicción porque se tiene que convencer. Y se utilizan todas las técnicas habidas y por haber de oratoria, de convencimiento, etcétera, etcétera. Eso no pasa en nuestro país. Y es un error pensar que una buena oratoria va a lograr un gran resultado.